Buenos días, profesor José. Johnny Contreras y le voy a hablar sobre el modelo relacional, que fue la actividad que nos mandó. Para comenzar, una pequeña introducción hacia los modelos relacionales. El modelo relacional se basa en el concepto matemático de relación, que gráficamente se representa mediante una tabla, es decir, una relación es una fila con columnas. Y un sistema de gestión de base de datos solo necesita que el usuario pueda percibir la base de datos como un conjunto de tablas. Fundamentalmente, una relación se conceptualiza de una manera más fácil de implementar. Esto está pensado en cada relación como suele basarse una tabla, que está compuesta por registros. Cada fila de la tabla sería un registro o una tupla, y las columnas también llamadas campos. Una representación gráfica que suele presentarse como una tabla bidimensional, en la que las filas corresponden a registros individuales y las columnas corresponden a los campos de atributos de esos registros. Seguidamente tenemos la estructura de los modelos relacionales. Su concepto es el siguiente. La estructura se utiliza un grupo de tablas para representar los datos y las relaciones entre ellos. Cada tabla está compuesta por varias columnas y cada columna tiene un nombre único. El modelo relacional es un ejemplo de un modelo basado en registros. Concepto de estructura. Se trata de un modelo bastante potente y a la vez bastante simple, que no representa ningún problema. El elemento principal de este modelo es la relación, por lo que podemos decir que que se basa en datos relacionales y a la vez que está compuesta por un conjunto de relaciones. Concepto de relación. La relación se representa mediante una tabla. Esta representa a los modelos entidad-relación llamados entidad. Esta contiene los atributos de columna y filas o tuplas. Concepto de atributo. Se trata de cada una de las columnas de las tablas vienen definidas y por nombre y pueden contener un conjunto de valores. Concepto de tupla o fila. Se trata de cada una de las filas de las tablas. Es importante señalar que no se pueden tener tuplas duplicadas en una tabla. A su vez también tenemos los dominios. Que es el dominio que está dentro de la estructura relacional, que es un conjunto de valores que pueden tomar un atributo. Existen dos tipos de dominios, los cuales son dominios generales y dominios restringidos. Los dominios generales son aquellos que están comprendidos entre el máximo y el mínimo, y los dominios restringidos son los que están permanentemente a un conjunto de valores específicos. También tenemos las claves y las vistas. Una clave tiene que ser única dentro de una tabla y no puede descartar ningún atributo de la misma para identificar una fila. Vistas. Se trata de una tabla física la cual muestra atributos de otras tablas relacionales. De esta forma obtenemos los datos que interesan de una o varias tablas. Es importante señalar que no se puede realizar operaciones sobre vistas. También tenemos las características, que son las siguientes. Número 1. Una base de datos no puede componerse de varias tablas denominadas relaciones. Segundo, no pueden existir dos tablas con el mismo nombre ni registro. Tercero, cada tabla es a su vez un conjunto de campos, que son las columnas, y registros, que son las filas. Cuarto, la relación entre una tabla padre y un hijo se lleva a cabo por medio de las llaves primarias y llaves foráneas o ajenas. Quinto, las llaves primarias son la clave principal de un registro dentro de una tabla y estas deben cumplir con la integridad de datos. Y número 6, las llaves ajenas se colocan en la tabla hija que contienen el mismo valor que la llave primaria del registro padre. Por medio de estas hacen las formas de las relaciones. También encontramos la transformación del modelo entidad-relación a un esquema relacional. Su concepto es el siguiente. Para transformar el modelo entidad-relación en un modelo relacional debemos tener en cuenta las relaciones entre cada entidad, cada tipo de relación que se convierte en un diseño de tabla de las bases de datos. Dado el siguiente diagrama de entidad-relación con la relación A1 a 1. La conversión del esquema relacional indica que, primero,
Cada entidad corresponde a una tabla. Segundo, cada atributo corresponde a un campo dentro de una tabla. Tercero, se crea un atributo de una tabla que corresponde a la siguiente primaria de esta otra. Esta es la llave foránea de la relación. Esto nos deja que por cada entidad encontrada en el diagrama se realiza una tabla y los atributos se convierten en los campos. Por cada entidad encontrada en el diagrama se realiza una tabla y los atributos se convierten en los campos de cada tabla. Cuando tienen diferentes identificador, cada entidad se convierte en una tabla con su identificador como clave primaria y clave ajena al identificador de otra entidad. También tenemos lenguaje de manipulación de datos. Es un lenguaje proporcionado por los sistemas gestores de bases de datos que permiten a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas que consultan o modifican de los datos contenidos en las bases de datos del sistema gestor de base de datos. El lenguaje de manipulación de datos más popular hoy en día es SQL, usado para recuperar y manipular datos en bases de datos relacional. Otros ejemplos serían DML, son los usuarios de base de datos IMS, DL1 y COSDAIX u otras. Creo que se pronuncia así, no estoy seguro. La manipulación de datos también es la recuperación de información almacenada en la base de datos, la inserción de información nueva en la base de datos, el borrador de información de la base de datos y por último la modificación de información almacenada en la base de datos. Seguidamente también encontramos lo que es el álgebra y los cálculos numéricos. Álgebra relacional. El álgebra relacional es un conjunto de operaciones que describen paso a paso cómo computar una respuesta sobre las relaciones, tal y como éstas se identifican en el modelo relacional denominado de tipo potencialmente, a diferencia del cálculo relacional que es un tipo de declarativo. El cálculo relacional. El cálculo es un lenguaje de consulta que describe las respuestas deseadas sobre una base de datos específica, cómo obtenerla, identificarla del álgebra de relacional, que este tipo de procedimiento, el cálculo relacional de este tipo declarativo. Para siempre ambos métodos logran los mismos resultados efectivamente. El SQL. El SQL es el lenguaje de consulta estructural o SQL, que es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permiten especificar diversos tipos de operaciones entre ellas. Una de sus características es el manejo de álgebra y el cálculo relacional que permiten efectuar consultas en el fin de recuperar esta información de forma sencilla, que son informaciones de base de datos, así como lo que hay que hacer en los cambios de filas. Por último encontramos los sistemas gestores de bases de datos, el cual sería el siguiente concepto. El uso de las bases de datos o sistemas gestores de bases de datos facilita enormemente encontrar y utilizar la información necesaria en cada momento. Si pensamos en la gran cantidad de datos que manejan en el día a día una empresa, de información sobre empleados, cifras de ventas, archivos de clientes y proveedores. Las ventas a usar una buena base de datos resultan muy importantes y fáciles al momento de usar. Estas son las siguientes. En ellas tenemos los siguientes. Primero, agrupar todos los datos en un solo lugar con el consiguiente incremento de productividad al reducir el tiempo de búsqueda de la información. Segundo, posibilidad de modificar los datos en tiempo real, por ejemplo, reflejar los últimos cambios en el inventario. Tercero, eliminar la redundancia e incertidumbres de los datos, lo que reduce la posibilidad de errores. Y cuarto, estructurar y organizar los datos adaptándose a las necesidades de cada empresa. Ejemplo de los sistemas de gestores de base de datos tenemos como Oracle, que es un sistema de gestión de base de datos con el objetivo y relación desarrollado por Oracle Corporation. Se le considera uno de los sistemas de base de datos más complejos y por las fechas recientes consta con un gran dominio en el mercado. Microsoft SQL Server, sistema de manejo de base de datos en el modelo de relación desarrollo por Microsoft. Solamente es un dispositivo que sirve para el sistema Windows.
Y el SQL es un sistema de gestión de bases de datos orientado a objetos. Es un código abierto y se publica bajo licencia BSD. Y su desarrollo fue a cargo de la comunidad desarrolladora denominada PGDG. Por último tenemos el sistema, la base de datos MySQL. MySQL creo que se pronuncia así, que es un sistema de gestión de base de datos relacional multifuncional con más de 6 millones de descargas en este desarrollo como software libre de licencia dual, ya que las empresas desean usarlo en productos privados que deben adquirir las licencias específicamente. A continuación le voy a explicar sobre los elementos básicos del sistema entidad-relación. El primero, la entidad se representa a través de un rectángulo, el cual se refleja en el mundo real, como también puede ser un sistema abstracto. Un ejemplo de eso sería un coche, una persona y un curso, representados de esta forma. Se representa de esta forma, así. El siguiente elemento es la relación, el cual se representa a través de un rombo, lo cual es lo que asocia a una entidad con otra o consigo misma. Y también tenemos la reflexiva. Un ejemplo de estos, claro, sería un atleta obtiene premios. Y el ejemplo de reflexiva el padre de familia, tanto el padre como el hijo son personas. El siguiente sería el atributo, que se representa a través de un elixir, que en la mayoría de los casos son propiedades de una entidad. Un ejemplo claro de esto sería una entidad persona, que se representa a través de un atributo DNI. La siguiente sería la clave primaria. La clave primaria es aquellos atributos que identifican de forma única las entidades. Un ejemplo claro de eso se puede identificar a una persona a través de su DNI, es decir, tiene un número de socio único y no puede ser reemplazado o no puede ser copiado. Para finalizar tenemos una pequeña conclusión sobre lo que es el modelo relacional, el cual permite una transparencia amplia y una reducción de tablas y tublas en una base de datos. Entre ellas encontramos el modelo orientado a objeto, el cual nos permite guardar la información del objetivo creado en la base de datos y no genera más tablas ni tublas de las necesarias, como es el caso del modelo relacional. Ese último, la información se encuentra distribuida tanto en varias tablas como tublas. Esta formación se encuentra en el modelo orientado a objeto. No nos olvidamos de tener restauración de nuestra información tomando de diferentes tablas la información. En este modelo el objetivo creado es almacenado como objetivo en la base de datos y de la misma forma es recupera, lo que evita tener que realizar varios accesos a las bases de datos, a su vez que nos permite en la forma clara el manejo de información hasta el momento de la representación del modelo de manejo relacional. Pero ahora con las ventajas que nos ofrecen los lenguajes orientados a objetos y las bases de datos objeto relacional, el futuro va en aumento. Gracias, espero que les haya gustado la exposición.